Mi nombre es Oscar Batún y soy estudiante de la maestría en ordenamiento territorial de la Universidad UCENS. En esta ocasión voy a compartirles algunos planteamientos en torno al tema del turismo rural como parte de la asignatura Turismo y Territorio. Como introducción, la página Entorno Turístico señala algunas de las tipologías de turismo. Hay muchas tipologías de turismo, pero estas son como las principales o las más importantes. Está el turismo de sol y playa, que es el turismo tradicional, el que se relaciona con los principales destinos turísticos en el país, como en su momento fue Acapulco en los 70s, o Cancún y la Riviera Maya en la actualidad. También el turismo de naturaleza, donde se aprovechan los recursos naturales y patrimoniales de un sitio determinado. El turismo cultural, donde se aprovechan principalmente los recursos patrimoniales, tanto los tangibles e intangibles, desde la arquitectura, la gastronomía, una serie de actividades que se realizan muy típicas de un sitio, pero también encontramos algunas tipologías específicas, como por ejemplo el turismo de reuniones o negocios, aquel que está orientado principalmente al desarrollo de negocios en ciudades que se vuelven estratégicas en regiones o países particulares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mérida, la ciudad donde habito, hace un par de años se construyó el Centro Internacional de Congresos, y de alguna manera buscando incentivar el desarrollo de convenciones, congresos, centros de negocios y demás, que ha sido un sector que ha crecido en los últimos años. También encontramos, por ejemplo, el turismo de salud. Hoy, con toda la contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, podemos observar dinámicas interesantes respecto al turismo de salud, en específico desde México y desde Yucatán. Se experimenta mucho un traslado hacia Estados Unidos, que tiene una política de vacunas un poco más accesible y que principalmente en ciudades como Miami y Houston se están aplicando vacunas a personas que no necesariamente viven en Estados Unidos. Y en ese sentido, muchos mexicanos y específicamente muchos yucatecos están acudiendo a estas ciudades, estos estados, para poder hacerse la vacuna del COVID-19, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del turismo de salud, cuando hay una oferta de servicios de salud en una ciudad y prácticamente se viaja específicamente a esas ciudades de diferentes destinos para poder acceder a estos servicios. También hay estratos muy específicos, por ejemplo, el turismo LGBT+, que tiene que ver con este tipo de destinos que son obviamente muy inclusivos respecto a la comunidad LGBT, y también son como muy enfocados a ciertos requerimientos de esta comunidad, ¿no? Desde el punto de vista del entretenimiento, desde el punto de vista de la no discriminación y demás, ¿no? Y también encontramos el turismo rural, que es el que nos compete en esta presentación. Esta lámina lo que de alguna manera quiere señalar es que además del turismo rural existen otros tipos de turismo, y que finalmente existe una gran variedad de actividades turísticas que puede responder a diferentes intereses, a diferentes mercados, a diferentes estratos socioeconómicos, y que prácticamente el turismo es una de las principales actividades económicas en la actualidad. Específicamente hablando del turismo rural, tenemos que vincular el tema del turismo rural, que es, hay que contextualizar que cuando hablamos de turismo necesariamente hablamos del desplazamiento de un grupo de personas desde su ciudad de origen a otros destinos, a otras ciudades, donde finalmente realizan algunas actividades recreativas, de esparcimiento o de una importante variedad, como vamos a ver más adelante, con el fin de recrearse, con el fin de divertirse, con el fin de entretenerse, con el fin de alejarse de su rutina, de sus dinámicas cotidianas, y que finalmente puedan consumir otro tipo de productos, puedan habitar temporalmente otro tipo de espacios, puedan visitar edificios, puedan conocer otro tipo de culturas. Y en específico el turismo rural tiene que ver con poder consumir una serie de productos que se relacionan con el espacio vinculado obviamente al modo de vida rural, pero también una forma de vida que se manifiesta en un patrimonio intangible, que se manifiesta en ciertas dinámicas económicas, sociales, culturales, que son muy características de un sitio y que pueden resultar atractivas para
personas que finalmente quieren visitar estos destinos, ¿no? Entonces, algunos de los elementos principales que tienen que ver con el turismo rural, tiene que ver con los agrosistemas o con las actividades productivas del sector rural, tiene que ver con la producción local en entornos rurales, como pueden ser artesanías, pueden ser productos comestibles muy específicos, como por ejemplo la miel, entre otros, el tema de la gastronomía, el tema de la arquitectura y paisaje, el tema de los ecosistemas, que finalmente se vuelven muy característicos de estos entornos rurales y que finalmente permiten de alguna manera tener una oferta muy específica con ciertas características que son muy diferentes a otros destinos que son más urbanizados. En ese contexto voy a presentar algunos puntos sobre el turismo rural, primero unas definiciones, luego unas características, luego hablar de las ventajas y desventajas del turismo rural, para después también profundizar un poco sobre la vinculación que tiene el turismo con el desarrollo territorial y local, y luego abordar unas conclusiones desde el caso de Yucatán y sobre todo desde el caso del ordenamiento territorial, que es lo que nos compete, ¿no? Algunas definiciones sobre turismo rural me basé en estos tres artículos, el de Samuel Pérez, Joseph Ibars y el de María Moral, María Fernández y Manuel Sánchez, que principalmente nos hablan del turismo rural. Por ejemplo, el primer artículo nos habla del turismo rural como una alternativa que se desarrolla en espacios rurales y donde existen elementos ambientales, sociales, culturales, económicos que son muy particulares de los entornos rurales y que finalmente resultan en una oferta que tiene una expresión territorial, pero que también, a diferencia de otro tipo de turismo, tiene una relación directa con las personas, con la organización social y cultural, así como los aspectos institucionales y el medio ambiente, que también forma parte de la oferta turística particular de este entorno, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. El segundo artículo habla del turismo como específicamente el turismo rural como aquel vinculado al espacio rural, en donde algo que me parece muy importante destacar de esta lectura es sobre cómo se habla de que el turismo está asociado al espacio y a las características específicas del espacio, lo que va de alguna manera determinando diferentes tipologías de turismo, ¿no? Y en este caso el turismo rural. Y finalmente tenemos a Moral y sus compañeros que nos hablan del turismo rural asociado también al medio rural, pero donde nos habla de la motivación del turista o visitante hacia el contacto con el medio natural y los recursos existentes en el entorno, donde también se vincula al consumo de espacios abiertos, el contacto con la naturaleza, esta estrecha interrelación con los habitantes de la zona, con ambientes tradicionales y sobre todo un aspecto que me parece muy importante destacar es que a comparación de otro tipo de turismo como por ejemplo el de sol y playa, existe una reducida masificación y también existe una búsqueda de adquirir o relacionarse con el conocimiento de la cultura que finalmente está vinculada a estos espacios rurales, ¿no? Entonces hay un consumo que va más allá del espacio, sino es más de la experiencia, más del conocimiento, más de la cultura, ¿no? Es principalmente lo que está asociado al turismo rural. En ese contexto podemos identificar algunas características. Voy a dividir las características en dos grupos. El primero es las características vinculadas al espacio geográfico donde se desarrolla el turismo rural, que es obviamente el espacio rural. Y hay que entender que el espacio rural es un espacio físico, que tiene características físicas, pero también es un espacio social, donde hay un modo de vida vinculado a estos espacios rurales y también hay un espacio funcional. Hay muchas dinámicas que se generan, que son muy particulares de los entornos rurales y que al final también se vuelven un atractivo en el contexto del turismo rural. Por ejemplo, algunas de las características que nos comenta Ibars son el predominio de lo natural o paisajes poco transformados, lejos de la artificialidad urbana. Por lo general, las grandes ciudades del mundo tienen ciertas características, ciertas tipologías comunes, como podemos ver en la imagen de abajo, que es Mérida, en Yucatán, México, y que obviamente esto es diferente en términos del contexto urbano-rural que se experimenta en otro tipo de localidades mucho más pequeñas, ¿no? También hay un predominio de la actividad agraria o ganadera en su caso, o del sector primario sobre cualquier otra actividad productiva, sobre todo hablando del sector
secundario o terciario. Por lo general hablamos de núcleos de población pequeños. Por ejemplo, en México se habla de entornos rurales por debajo de 2.500 habitantes y hay muchos estados, como el caso de Yucatán, que tiene un gran número de poblados pequeños en donde tenemos localidades con habitantes de 200 habitantes, 300 habitantes, 100 habitantes, 50 habitantes, etcétera, ¿no? También lo rural está asociado al aislamiento o al déficit de infraestructuras de comunicación o ciertas condicionantes del medio topográfico que hacen que estas localidades o comunidades estén aisladas respecto al desarrollo urbano que experimenten otras regiones. Esto obviamente es particular de algunas regiones. En el caso de Yucatán no hay tanto este tipo de característica, pero sí las otras, ¿no? También hay una homogeneidad de hábitos sociales y cambios sociales diferenciadores de las grandes ciudades que tiene que ver principalmente con el modo de vida y sobre todo hay una pervivencia de manifestaciones culturales, ya sean ancestrales o tradicionales, que son muy típicas del sitio y que también se vuelven un atractivo. Entonces, todo esto que finalmente configura el espacio físico, social y funcional vinculado al modo y espacio rural, se vuelve en conjunto un atractivo que es consumido y consumible desde el punto de vista del turismo rural. Ahora, hablando específicamente del turismo rural, podemos identificar atractivos y actividades que están asociadas al entorno que he comentado anteriormente. Dentro de los atractivos, específicamente, por ejemplo, muchas localidades rurales están insertas en contextos geográficos donde predomina la naturaleza y donde existen cenotes, lagos, vegetación de alto valor ecológico, etcétera, que finalmente también se vuelve un atractivo en el contexto de la inserción de estas localidades en un ámbito poco transformado por las personas, ¿no? También hay recursos construidos, principalmente la arquitectura, las características del asentamiento, que se vuelven obviamente muy características de los entornos rurales, y sobre todo hay recursos culturales, tanto tangibles e intangibles, y aquellos asociados al modo de vida. Desde, por ejemplo, ruinas arqueológicas, ¿no? En localidades que obviamente fueron en su momento asentamientos prehispánicos, hasta, por ejemplo, aquellos pueblos que surgieron en la época colonial o en la época de las haciendas, en el caso de Yucatán, y que esto obviamente hace que tengan una herencia, un patrimonio tanto tangible como intangible, que se vuelve muy importante, como también los modos de vida asociados a la gastronomía, asociados a las relaciones sociales, asociados a las dinámicas, a las fiestas, etcétera, ¿no? Y esto ocasiona que algunas actividades que los visitantes busquen hacer en este estrato del turismo tenga que ver con la estadía y hospedaje en un contexto no urbano, por lo general diferente u opuesto a los contextos de origen de los visitantes, que por lo general pudieran ser de las grandes ciudades del mundo, y obviamente esto hace que los contextos que no son similares resulten atractivos. También se busca el esparcimiento en el sentido amplio del concepto, vinculado principalmente al excursionismo, a la visita de atractivos naturales y culturales, tanto tangibles como intangibles, la experiencia de vivir el modo de vida rural y de intercambiar culturalmente con grupos que prácticamente tienen modos de vivir, modos de pensar totalmente diferentes, y por supuesto el consumo de la producción rural, tanto la producción agrícola como también la producción de artesanías, la producción de alimentos, la producción de diversos productos que finalmente se ponen a la venta en el contexto del turismo rural para que sean consumidos por diferentes visitantes que no tienen esta oferta en sus lugares de origen. Entonces, todo esto finalmente se vuelven atractivos y actividades particulares en el desarrollo del turismo rural. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del turismo rural? Hay ventajas importantes, sobre todo en el contexto de la población y del entorno local, como puede ser la creación de empleo, ¿no? Siempre cuando hablamos de turismo, normalmente hay una vinculación muy fuerte a la creación de empleo, ingreso, aportación al PIB. Hay una derrama económica que beneficia en primera instancia a la población local, pero que también, dependiendo de la magnitud del turismo, de las actividades turísticas, puede beneficiar a un mayor número de personas a través del Producto Interno Bruto. Hay una redistribución del ingreso y del Producto Interno Bruto, ya que se espera que cuando empieza a haber atracción de capitales en un
determinado sitio, pues obviamente hay una redistribución donde indirectamente se mejoren también condiciones económicas de aquellos grupos que finalmente no están vinculados directamente a las actividades turísticas, permite una diversificación productiva y un mantenimiento de los espacios productivos, sobre todo considerando que, por ejemplo, los agrosistemas o los espacios productivos vinculados a la ganadería, a la apicultura, a actividades del sector primario, se vuelven un atractivo turístico importante, incluso hablando de de las actividades artesanales tradicionales. Y esto genera, obviamente, que se mantengan estos espacios productivos porque resultan ser un atractivo en el contexto del turismo rural. También hay atracción de inversiones, obviamente cuando un destino se empieza a desarrollar poco a poco, pues empieza a ser objeto de inversiones tanto públicas para poder consolidar la actividad turística, como también inversiones privadas cuando el sector privado ve un área de oportunidad para poder invertir y poder consolidar parte de la infraestructura y planta turística de un sitio determinado. Se empiezan a partir de esto a desarrollar infraestructuras que no solo tienen que ver con prácticamente el soporte de la actividad turística, sino también benefician indirectamente a la localidad porque se mejora el agua potable, la electricidad, los caminos, los parques, con el fin de poder tener una planta turística consolidada. También ya en un punto de vista internacional se generan divisas y exportaciones que finalmente son importantes para la economía a nivel regional y nacional, ¿no? Además de la local, por supuesto. Desde el punto de vista ambiental hay una conservación ecológica porque finalmente en los entornos rurales esto resulta un atractivo, entonces hay un compromiso por la conservación ecológica, por una mejora de la calidad ambiental, ¿no? Porque finalmente se vuelve un atractivo, se promueven procesos de arquitectura y urbanismo con enfoque de sustentabilidad, porque finalmente la arquitectura tradicional o típica del sitio y la disposición urbanística del sitio resulta un atractivo y se da un aprovechamiento sustentable de los recursos, porque finalmente, como he mencionado, esto es un atractivo en el contexto del turismo rural. A nivel sociocultural, se espera que con la actividad turística haya una elevación de la calidad de vida. Por lo general, los entornos rurales en México, por ejemplo, están asociados a la pobreza, a la marginación y demás. Entonces, se espera que con una actividad turística haya una elevación de la calidad de vida, hay una preservación y revalorización de las tradiciones, costumbres, lenguas, sobre todo por las nuevas generaciones que finalmente ven una rentabilidad en la actividad turística y hay un compromiso por dar continuidad a una serie de características muy particulares de los asentamientos y las comunidades que finalmente garantiza esta preservación y revalorización. Hay una rehabilitación y preservación del patrimonio cultural, sobre todo el edificado, que finalmente se pone en valor para hacer un atractivo más en el contexto de la actividad turística. Hay mayores oportunidades de las personas de moverse, de movilidad social, sobre todo porque hay ingreso que permite que las personas puedan acceder a mayores niveles educativos y puedan, por ejemplo, mandar a sus hijos a preparatorias o universidades fuera de la localidad, que finalmente no hay en muchas de las localidades rurales, y hay un intercambio cultural que finalmente se vuelve importante en muchos sentidos porque ayuda a los procesos que se han comentado anteriormente. Sin embargo, además de las ventajas, también existen o pueden existir desventajas si el turismo no se planifica y gestiona adecuadamente, como por ejemplo la incompatibilidad con otras actividades, ¿no? Cuando el turismo se inserta en un contexto rural, pues ya existen actividades que si bien pueden constituir un atractivo turístico, también es cierto que pueden ser incompatibles, ¿no? Puede también generarse una inflación, un incremento del valor del suelo y de los productos, que haga que algunas personas en contextos locales no puedan acceder a ciertos productos o a ciertos espacios. Se empiezan a generar procesos de especulación y despojo de tierra, sobre todo cuando un destino turístico empieza a prosperar y empieza a ser objeto de inversiones privadas y entonces empieza a generar este tipo de cuestiones. Los empleos que se generan por lo general son temporales o estacionales, reconociendo que en el contexto del turismo en general hay periodos vacacionales donde hay una temporada alta y una temporada baja y por lo general en la temporada alta pues hay una importante derrama económica, pero no es igual en la temporada baja. Muchas veces en los destinos turísticos se agudizan las desigualdades económicas, sobre todo en el contexto
contexto de que la distribución del beneficio de la actividad turística no se da de forma equitativa, y también en ciertos casos se corre el peligro de generar una dependencia hacia una sola actividad, que es el turismo, ya que cuando es rentable en un inicio, se pueden abandonar otras actividades económicas por considerar que el turismo puede ser aquella que a largo plazo sea sostenible. Y ya sabemos que en términos económicos siempre es recomendable la diversificación y no prácticamente basarse o sostener una economía local en una sola actividad económica. Sobre el tema ambiental, se puede generar degradación del entorno, tanto del entorno ecológico, ambiental o construido. Se puede dar un desarrollo urbano no integrado al paisaje, como ha pasado en muchos destinos turísticos, donde obviamente se generan inversiones, pero las tipologías urbanísticas y arquitectónicas no siempre son obviamente congruentes con los destinos y las características tradicionales de los asentamientos. Pueden generarse problemas de tránsito, ruido o contaminación, perturbación de la flora y fauna y de los procesos ecosistémicos vinculados a estos, etcétera, ¿no? A nivel sociocultural, puede generarse conflictos con los habitantes locales de muchos tipos, por ejemplo, conflictos entre ellos por competencia, ¿no? Porque muchas veces la actividad turística obviamente beneficia más a unos y no a otros, y esto puede generar conflictos al interior de la localidad, pero también conflictos desde el punto de vista de decisiones que se empiezan a tomar desde las políticas estatales o las inversiones privadas externas y que no pueden ser en muchos casos bien recibidas por la población. Específicamente menciono aquí el caso de Cizal en Yucatán, donde, por ejemplo, el gobierno del estado de Yucatán hizo gestiones para volverlo un pueblo mágico, pero algunos habitantes están en desacuerdo porque sienten que van a generarse beneficios principalmente para el sector privado que ya ha comprado predios y que está de alguna manera incentivando hacerse de los espacios locales y no tanto para la población local, ¿no? Por mencionar un ejemplo. También puede generarse pérdida de tradiciones y cultura, conductas antisociales, sobre todo vinculados a la inseguridad, y lo que había comentado anteriormente, tensión social por competencia de la población local entre ellos, y también puede generarse de alguna manera marginación, desigualdad y marginación, por lo que comentaba que la redistribución del ingreso y los beneficios no se da de la misma manera para toda la población. Entonces, esto requiere obviamente una planificación estratégica para que esto no suceda y que en lugar de lograr un beneficio a través del turismo rural, se reproduzcan o produzcan nuevos y viejos problemas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo todo esto se relaciona con el desarrollo territorial y el desarrollo local? Aquí hago alusión a un diagrama que nos presenta Palma Soriano en una obra de González y Quintana, en donde habla de líneas estratégicas del desarrollo local que se relacionan con el mejoramiento de las condiciones del hábitat, la gestión del conocimiento, la producción y comercialización de alimentos, el fortalecimiento de la industria, el trabajo sociocultural, o sea, líneas estratégicas que finalmente contribuyen a el desarrollo local de un sitio, ¿no? El desarrollo local que priorice de alguna manera el beneficio de la población, reduzca los efectos negativos de cualquier actividad y actividades económicas que se estén generando, y todo en un marco de sustentabilidad en términos del equilibrio entre naturaleza y sociedad, y sostenibilidad, garantizando que cualquier actividad que se desarrolle, que sea el sostén de una sociedad, pueda ser sostenida a corto, mediano y largo plazo. De nada sirve el enriquecimiento al corto plazo si al mediano y largo plazo no vas a tener actividades económicas para poder hacer frente a las demandas de las futuras generaciones. Entonces, en ese contexto, asocio estas líneas estratégicas a elementos que nos permiten intervenir o gestionar el territorio y que coadyuvan a el desarrollo territorial. Específicamente en el tema, por ejemplo, de mejoramiento de las condiciones ambientales y el hábitat, el turismo rural puede contribuir a generar un urbanismo y arquitectura sostenible con adecuación cultural muy particular de los entornos rurales y que también promuevan la conservación de los espacios con valor patrimonial, ambiental y ecológico, ¿no? Entonces, esto que finalmente se vuelve una cualidad importante para el turismo puede ser también un medio para lograr
el mejoramiento de las condiciones del hábitat y lograr también el mejoramiento del territorio como mecanismos para el desarrollo territorial y el desarrollo local. Lo mismo pasa con, por ejemplo, hablar de una organización comunitaria y una participación de la población local en la gestión del territorio, ¿no? Tanto para la planificación de las actividades turísticas que se van a dar en el territorio como en general para cualquier otra actividad. También la producción local vinculada al territorio, la conservación y aumento de agrosistemas en el contexto de las políticas de uso de suelo y aprovechamiento del territorio y el fortalecimiento institucional en la gestión del territorio, ¿no? Entonces, todos estos elementos contribuyen a el desarrollo territorial, contribuyen al desarrollo local y finalmente el turismo puede entrar en esta sinergia para poder generar o ser un mecanismo para el desarrollo territorial y el desarrollo local, ¿no? Ahora, voy a hablar un poco del panorama de Yucatán, o sea, qué tanto se desarrolla o podemos desarrollar turismo rural. Hay que identificar que Yucatán tiene 106 municipios y en cada uno de esos 106 municipios hay varias localidades que son principalmente rurales, ¿no? En términos de que las ciudades que tienen más de 10,000 habitantes en Yucatán son aproximadamente 10 que se encuentran en aproximadamente 8 o 10 municipios, ¿no? Entonces, en los otros 190 municipios existen predominantemente localidades urbanas o rururbanas, pero que tienen una serie de características que pudieran ser potenciales, como vemos. Por lo general, existe una centralización y concentración de la dinámica urbana en torno a la capital, que es Mérida, como es la mancha más grande en la diapositiva, y entre más nos alejamos de Mérida, existe de alguna manera mayor ruralidad en el contexto de identificar asentamientos rurales, ¿no? También podemos identificar que mucha de la población de Yucatán habla lengua indígena, ¿no? Que está vinculado, es una de las características o indicadores que se asocian al modo de vida rural, ¿no? Entonces podemos ver que muchos municipios, sobre todo del centro al sur, del centro al oriente, del centro al poniente, tienen una alta proporción de población que habla alguna lengua indígena, principalmente maya, ¿no? Y también podemos ver cómo hay diferentes elementos que pudieran ser un potencial, ¿no? Como son grupos ecoturísticos maya, ¿no? Ahí podemos ver que hay algunos puntos, empresas locales, zonas arqueológicas, localidades que tienen una historia o tuvieron un papel importante en la historia de Yucatán y también ciertas zonas que finalmente son importantes desde el punto de vista de la historia de la región, ni siquiera de Yucatán, de la región hablando de la península de Yucatán, ¿no? Otro punto importante es reconocer cómo muchas de estas localidades están en áreas naturales protegidas, que tienen políticas de conservación y que esto ocasiona que de alguna manera se inhiba la actividad económica tradicional o convencional y que se necesiten buscar nuevas alternativas o alternativas diferentes para poder desarrollar economías locales en estas comunidades, ¿no? Como es, obviamente, tenemos un área natural protegida en la franja, en el centro, etcétera, que pueden ser potenciales desde el punto de vista de vincular los entornos rurales con la conservación ecológica. Y finalmente, tenemos este plano que me parece también muy, muy importante, en donde tenemos ciertas dinámicas de turismo, ¿no? Tenemos acá ciertas dinámicas de turismo asociadas, por ejemplo, a la red carretera, a los sitios arqueológicos según sus tipos de visitante. Y aquí quisiera como señalar, por ejemplo, algunos puntos importantes, como por ejemplo las empresas de turismo alternativo del sector social, que podemos ver que hay importante representación en Yucatán, que son los puntitos naranja, y también los pueblos mágicos o ciudades patrimoniadas, ¿no? Que son los pentágonos amarillos, ¿no? Entonces, esos se vuelven como potenciales importantes donde ya se está dando o se pudiera dar en determinado punto dinámicas de turismo rural, ¿no? Algo importante que comentar es que en el caso de Yucatán, desde hace un par de años se está promoviendo el turismo rural, ¿no? El turismo, obviamente, dado la proximidad que tenemos con Cancún, convencionalmente se ha pensado a través de los destinos de
sol y playa. Entonces, destinos como Celestún, como Progreso, han constituido principalmente el principal atractivo turístico y que ha sido complementado con Chichén Itzá, que es uno de los principales atractivos, ¿no? Sin embargo, además de estos puntos, se han creado alternativas para poder diversificar la actividad turística en el estado, ¿no? Tanto en destinos costeros, en donde, por ejemplo, ahorita se están promoviendo otros destinos como Sisal o el Cuyo, que no solo ofrecen destinos de sol y playa, sino también de actividades de aventura, excursión complementarias a los atractivos de sol y playa, como también otros destinos de consumo cultural que se empiezan a dar, por ejemplo, en la ruta PUC, una ruta muy famosa en Yucatán, donde tú puedes recorrer varios municipios y poder visitar varios atractivos que están en esta ruta, el área de cenotes al sur, donde también hay un par de municipios que tienen una alta concentración de cenotes y están habilitados para que tú puedas visitar no solo uno, sino varios cenotes en ese camino, como también un turismo que está siendo fomentado recientemente más hacia poder vincular a las localidades o comunidades más ruralizadas, ¿no? A través de recorridos comunitarios, de alojamiento en entornos rurales, el contacto con la naturaleza, la gastronomía, que es un punto importante, la aventura a través principalmente del senderismo, como también el consumo de las tradiciones y en general lo que es intangible, que se vuelve un importante atractivo desde el punto de vista del turismo rural. Ahora, para concluir, quisiera responder a dos preguntas. La primera es si el turismo rural es o no una alternativa real para el desarrollo territorial y local de las comunidades en México y específicamente en Yucatán. Y el segundo es, en ese contexto, qué requerimientos se necesitan desde el ordenamiento territorial para garantizar que este tipo de turismo maximice los beneficios, sobre todo aquellos dirigidos a la mejora de las condiciones de vida de la población local, pero contrarreste los efectos negativos que son inherentes a cualquier actividad económica y a cualquier actividad turística, pero que con una buena planificación pueden reducirse o pueden prevenirse o pueden compensarse en determinados casos, ¿no? Sobre la pregunta uno, definitivamente creo que el turismo rural es una alternativa. Es una alternativa importante, sobre todo para localidades que están muy aisladas de las dinámicas de inserción, inversión, centralización pública y privada y que tienen atractivos importantes o potenciales atractivos que es importante reconocer que existe un nicho de mercado en el contexto del turismo. Hay personas interesadas en no solo consumir destinos de sol y playa o los destinos en las grandes ciudades, sino también destinos particulares vinculados a la naturaleza, a la cultura y demás, ¿no? Entonces creo hay un mercado ahí, hay una necesidad porque hay muchas localidades que no tienen acceso a las inversiones públicas y privadas por la lejanía que tienen en el contexto de las áreas de centralización económica y por otro lado hay mucho potencial en términos de recursos naturales, ecológicos, patrimoniales, ambientales que pudieran ser aprovechados. Entonces creo que finalmente el turismo bien planificado puede obviamente ser un mecanismo para el desarrollo local de las comunidades desde una perspectiva endógena, desde adentro, que puede en un segundo momento contribuir al desarrollo territorial, mejorando condiciones como la infraestructura, como el equipamiento, como el acceso a los servicios, etcétera, ¿no? Ahora, esto obviamente requiere estrategias de ordenamiento territorial muy bien planificadas, desde los instrumentos macro que nos indiquen de alguna manera dónde a través de las unidades territoriales es adecuado, óptimo, apto localizar la actividad turística, qué tipo, ¿no? Y dónde no, porque también muchas veces los instrumentos de planeación a nivel ecológico, ambiental, urbano, tienen muchas ambigüedades respecto a qué se puede desarrollar en un territorio u otro, y a veces indirectamente por omisión se permite que cuando estás intentando promover una actividad turística o una actividad mucho más local, se puedan insertar actividades que son incompatibles, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es importante, no solo determinar los espacios en el territorio a nivel regional, estatal, nacional, local, donde es posible localizar, donde es deseable, donde es recomendable, donde es apto localizar este tipo de actividades económicas, como es el turismo rural, pero también cómo en esos espacios se necesitarían
eh, eh, no permitir y no permitir otro tipo de actividades que sean complementarias o no a esto, ¿no? Según corresponda. Y eso también requiere bajar. Necesitamos que la planificación del territorio, del turismo, el ordenamiento, las políticas ecológicas no se queden a nivel macro, sino bajen a la toma de decisiones a nivel local. Creo que los instrumentos locales han sido escasos o muy débiles en términos de México, y que finalmente es importante que cuando se quiera promover una actividad de este tipo en un entorno rural, se hagan planes, programas, estrategias locales construidas desde la comunidad con una alta participación de la sociedad, porque finalmente ellos son los que saben los potenciales que tienen y también las debilidades que tienen y sobre todo las preocupaciones que tienen, y esas preocupaciones deberían ser gestionadas adecuadamente para evitar impactos que a corto, mediano o largo plazo generen importantes problemas sociales o económicos, que tampoco es deseable, ¿no? Muchas veces lo que sucede con el turismo, cualquiera, pero supongo que también sucede con el turismo rural, es que los beneficios, sobre todo económicos, se generan al corto plazo y son obviamente muy importantes, y esto hace que se siga masificando o maximizando la actividad turística sin considerar la adaptación y el impacto que va a generar en otros subsistemas como el ecológico, como el ambiental, pero sobre todo el social, ¿no? Los impactos que finalmente va a tener para la sociedad, porque muchas veces el turismo se convierte en una actividad de enriquecimiento para grupos específicos y no permea el beneficio hacia toda la sociedad, y eso no es deseable. Entonces, finalmente, el ordenamiento territorial en escala local es prácticamente una necesidad cuando hablamos de promover o dar continuidad a una actividad de turismo rural en contextos regionales específicos, ¿no? Entonces, esa es como la recomendación. Esto sería todo de mi parte. Yo agradezco mucho a quienes llegaron hasta este punto del video y nos vemos muy pronto con algún otro tema. Hasta luego.